Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos, buenas noches, gracias a Dios. Cerramos el micrófono, Julito, de todo, gracias. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 12. Vamos a seguir con nuestro tema. Mis amados hermanos, aquí tienen ustedes en pantalla los dos links que serán por el momento inamovibles para que no se ande preguntando, bueno, ¿cuál es el link para este miércoles, para este domingo? Siempre será el mismo link para el miércoles como para el domingo. Tenemos un equipo de comunicaciones que ha estado trabajando muy bien, gracias a Dios. Han ido resolviendo muchas cosas. Gracias a Dios por mi hermano Nelson, que estuvo ahí un muy buen tiempo desde Tenjo, por sus estudios a veces es muy complicado, pero damos gracias ahora por nuestro hermano Daniel Roncancio, que está guiando ese equipo. Y estos son los links para que usted los tenga ahí guardaditos, le saque una foto y no ande preguntando, ¿y cuál es el link? Bueno, ahí ya los tiene para que usted lo pueda ver. Estamos viendo los sufrimientos de los primeros cristianos en el libro de los Hechos. Los sufrimientos de los primeros cristianos en el libro de los Hechos, y ese ha sido nuestro tema. ¿Y por qué ha sido nuestro tema? Porque necesitamos recordar que no somos los únicos, que no somos mártires, que no somos las víctimas, y que la iglesia, el tiempo que la iglesia está pasando hoy, no es que seamos los únicos que lo hemos pasado. Hechos 14:22 ha sido nuestro versículo lema, uno de los versículos para memorizar para aquella persona cuando terminemos estos estudios del libro de los Hechos, diga todos los versículos de memoria, se va a ganar un libro del apóstol Pablo de John MacArthur que yo mostré la semana pasada. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. De muchas tribulaciones, dice ahí, entremos en el reino de Dios. Y hemos visto cuáles son los propósitos de este estudio. No hicimos este estudio por hacerlo, no, que a mí se me ocurrió o alguien me dijo. Estos son los propósitos que usted debe tener muy en claro, porque es lo que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida. Necesitamos entender que Dios usa el sufrimiento para su gloria. Necesitamos entenderlo, mis amados hermanos. Debemos tener muy claro a la luz de la palabra de Dios cómo Dios usa el sufrimiento para su gloria y su honra. Dios usa el sufrimiento para hacernos madurar. Lo que no entra por la teoría tiene que entrar por la práctica. Converse usted con un hermano que solo tiene la teoría, el conocimiento, que le explique qué es el sufrimiento. Pero converse con un hermano que ha vivido eso, que ha pasado esa situación y va a ver que es totalmente distinto la teoría de la práctica. Por eso muchas personas cuando dicen, ay, dame paciencia, la teoría, el Señor le dice, bueno, ahora vamos a llevar a la práctica y le hace pasar por un tiempo difícil para que podamos madurar y experimentar en cuanto a la paciencia, para movernos y sacarnos de nuestra comodidad. La primera gran persecución de la iglesia, como vimos en el libro de los Hechos, surgió porque la iglesia estaba establecida ahí, al parecer muy cómodos. Y el mandato de Jesús en Hechos 1:8 era, id, salid de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. También para llamarnos a la santidad. Dios llama a la santidad y usa el sufrimiento. He conversado con muchísimos hermanos en muchos lugares en donde me han dicho, yo tenía que pasar por eso para dejar ese pecado. Y Dios va a usar el sufrimiento para eso y finalmente para tener un claro concepto del cristianismo. ¿Cuántas personas se han desilusionado del cristianismo por pensar que todo era felicidad, que todo iba a ir muy bien? Eso no es tener un claro concepto del cristianismo. Por eso, esta frase se la he venido diciendo varias veces. El dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. C.S. Lewis dijo que el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Y en realidad, en este tiempo debemos reconocer, mucha gente ha estado muy sensible, temerosa,
Mucha gente se pregunta qué va a pasar conmigo si muero. Si me toma el virus y yo me muero, ¿qué va a pasar? ¿Dónde voy a ir? El dolor sensibiliza. Lo que hace el pecado es endurece. Es totalmente lo contrario. Tenemos nuestro versículo para memorizar. Hechos de los Apóstoles 12:5. Téngalo por ahí anotadito. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios perdón, por él. Ese es nuestro versículo para que usted lo tenga muy clarito. Ya no voy a volver a repetir los otros porque si no sería ayudarles y es un muy buen libro el que puede obtener la persona que lo va a hacer. ¿Se acuerda de la lección de la semana pasada? ¿Se acuerda la famosa frasecita, la famosa palabra podemos? ¿Se acuerdan en qué consistía eso? Muchos cuando vieron el aviso del miércoles de estudio bíblico podemos, dijeron sí, podemos, pero no entendían en el contexto que se estaba dando. La semana pasada vimos Hechos 13, del 1 al 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y Marcos 10:39, Juan y Jacobo dijeron, podemos, afirmándolo, podemos, a la verdad del vaso que yo bebo, podéis beber, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Cuidado con lo que le pedimos al Señor. Cuidado con lo que le decimos al Señor. Cuidado con nuestras frases, oraciones, o a veces por emocionalismo decimos cosas que después decimos, yo para qué dije eso. El Señor escucha siempre lo que nosotros decimos. La semana pasada tuvimos esa lección. Vamos a la lectura de hoy. Es Hechos de los Apóstoles 13, no es 12, vaya al 13, al mismo versículo de la semana pasada, vaya a Hechos capítulo 13. Vamos a leer los mismos versículos, pero ahora los vamos a leer hasta el versículo 5. Hechos 13, del 1 al 5. Fíjese que la palabra de Dios dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hechos 13, versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces de los días de los panes y levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar. Padre, vamos a aprender de tu palabra en esta noche. Y como iglesia local de Pontevedra queremos pedir que tú nos hables, nos enseñes, nos hagas madurar, nos llames a la santidad, nos hagas crecer, nos saques de nuestra comodidad. Y Dios, queremos entender el concepto claro de la vida cristiana. Nunca nos has mentido. Nunca nos has dicho que en este mundo todo será perfecta felicidad, sino que siempre nos has dicho que en el mundo tendremos aflicción, pero que tú estás con nosotros y en el cielo es donde no tendremos ningún problema o dificultad más. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, Hechos 13 nos muestra tres personajes muy claros. Tenemos al rey Herodes, tenemos a Jacobo, tenemos a Juan, y tenemos a Pedro. El título del mensaje de esta noche es Pedro sí, Jacobo no. La soberanía de Dios en el sufrimiento. ¿Se hizo la pregunta a usted, y si no, debe hacérsela? ¿Por qué Jacobo sí fue muerto y Pedro no? ¿Por qué Dios libró a Pedro, pero a Jacobo no? Eso se llama la soberanía de Dios en el sufrimiento. Si yo le pongo esto de Hechos capítulo 13, no 12, Hechos capítulo 13, ve usted aquí en este pasaje, léalo en su Biblia, ve aquí en este pasaje la soberanía de Dios. ¿Ve usted la soberanía de Dios en estos 5 versículos? Pastor, ¿qué es la soberanía de Dios en el sufrimiento? ¿Qué significa que Dios es soberano?
¿Qué significa que Dios es soberano aún en el sufrimiento de cada uno de sus hijos? En este pasaje se ve claramente lo que es la soberanía de Dios en el sufrimiento, en los momentos difíciles. ¿O usted cree, mi amado hermano, que la situación que usted está viviendo, sea espiritual, sea emocional, sea económica, sea familiar, Dios no lo sabe? ¿O que Dios no está guiando y dirigiendo todo eso? ¿Piensa usted que esto le quedó grande a Dios, esto del virus? ¿Piensa usted que Dios se olvidó de nosotros? Perfectamente se ve la soberanía de Dios y hoy vamos a ver, quizás tratar de entender, porque no lo haremos nunca, la soberanía de Dios y lo que eso significa. En Hechos capítulo 4, versículos 23 y 24, Pedro oró así. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Fíjese cómo están orando estos hermanos. Versículo 23. Y puestos en libertad. Estaban presos, estaban detenidos por el evangelio. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Acaban de salir de la cárcel, presos injustamente, y alzan la voz, oran en voz alta y dicen: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estas personas acababan de salir de la cárcel y oran: soberano Señor. La Biblia habla de la soberanía de Dios. La Biblia nos muestra que Dios es soberano. Y eso, mis amados hermanos, es una frase cliché que nosotros a veces usamos y no entendemos la profundidad de lo que eso significa. Sí, tranquilo que Dios es soberano. Tranquilo que Dios es soberano. Sí, Dios es soberano y sabe lo que está haciendo. Sí, Él sabe lo que estamos pasando. Tranquilo, Dios es soberano. Pero a veces no alcanzamos a dimensionar lo que significa la soberanía de Dios, pero también la soberanía de Dios en el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos. Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos. Dios permite en su soberanía que pasemos por momentos como los que estamos viviendo ahora. Dios sabe lo que está pasando con el virus. Dios sabe todas las dificultades que estamos teniendo. Dios sabe que me quedé sin trabajo. Él lo permitió, Él abrió puertas. ¿Será que Dios juega con nosotros como si nosotros fuéramos unos títeres? ¿Será que Dios es sabio para las decisiones que toma? Mis amados hermanos, la Biblia nos dice que Dios es soberano. Mire lo que dice 1 Timoteo 6, 14 y 15. Pablo le dice a Timoteo que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo: el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Mi amado hermano, si yo le pidiera a usted en esta noche que usted me diera una definición de qué es la soberanía de Dios. Imagínese, nosotros, seres finitos, seres limitados, criaturas, barro, polvo, frente a un Dios todopoderoso, tratar de explicar de que Él es soberano a su profundidad. Muchas personas hoy en día le reclaman a Dios, le exigen a Dios, le piden a Dios como si fuera el genio de la lámpara y le dicen: ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué haces esto? Hasta los más ateos se han hecho la pregunta. Tiene aquí abajo de su presentación una breve definición de lo que sería ser soberano.
pero es una definición nada más, humana. El significado de la soberanía puede resumirse así: ser soberano es poseer un poder y una autoridad suprema, de manera que se está en completo control y se puede hacer lo que quiera. Se lo voy a volver a repetir. Suena difícil de entender, pero mi hermano querido, en palabras más, palabras menos, Dios está en control y Él hace lo que quiere, porque Él es Dios creador. Nosotros somos criatura. Ser soberano es poseer un poder y una autoridad supremas, de manera que está en completo control y puede hacer lo que quiera. Permítame mostrarle estos versículos que tenemos ahora. Vamos al Salmo 115:13, por favor. Vamos al Salmo 115:13. Por favor, ¿tiene ahí el Salmo 115:13? Salmo 115:13. 115:3. Estaba teniendo un pequeño problemita con la computadora. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Eso me habla de la soberanía de Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Porque yo sé, dice el Salmo 135, versículos 5 y 6, yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Estos dos versículos nos muestran la soberanía de Dios, que Él está en control y que todo lo que Él quiere, lo hace. Dios es soberano. Él gobierna y está en control de todas las cosas. Alguien dijo que explicar la soberanía de Dios es de esta forma. La palabra soberano en la Biblia me habla de dueño de todo, un amo, un señor. Y eso, el ser soberano, es uno de los atributos de Dios. Usted sabe que Dios tiene atributos que solo Dios tiene. Dios es justo, es justicia, es 3 veces santo. Dios es bueno, es paciente, es consolador, de toda consolación. Esos son atributos que solo Dios tiene y por eso es Dios y nadie más es Dios. Una de mis oraciones en la mañana, cuando hablo con el Señor, siempre le digo: Señor, si yo estoy vivo en esta mañana, es porque tú lo has decidido. Si puedo ver, oír, respirar, hablar, sentir, es porque tú lo has decidido. Tú no necesitas de nadie para existir, para vivir. Eres eterno. Yo sí, como criatura, necesito de ti para vivir. Porque Él es autoexistente en sí mismo. Dios existió, existe y existirá. Soberano es que Él hace lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere, donde Él quiere y a la hora que Él quiere, y no le debe explicaciones a nadie. ¿Ha dicho usted, me imagino, ¿no? Yo me acuerdo de mi época de joven, apuesto, mono y ojos verdes, cuando yo le decía a mi mamá, yo hago lo que yo quiero, ¡bum!, me llegaba el escobazo por la cabeza. Hasta ahí me llegaba la valentía de decir, yo hago lo que yo quiero. Y no le doy explicaciones a nadie. ¿Le ha dicho usted, esposo, vamos a pasar una visita? No tengo por qué darte explicaciones a su esposa. Creo que está equivocado. Sí tiene que dárselas porque es su esposa. Querida esposa, le ha dicho a su esposo, no tengo por qué darte explicaciones. Usted no es soberano, usted no es Dios. Usted sí tiene que darle explicaciones a su esposo. Como nosotros también tenemos que darle explicaciones a Dios de cosas que hacemos. Él hace lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere, donde Él quiere, a la hora que Él quiere, y no le debe explicaciones a nadie. Entonces usted dice, wow, chao. Estamos absolutamente perdidos, porque Él hace lo que quiere. Pero no se olvide de que Dios es un Dios perfecto. Y sus atributos divinos están en una perfecta armonía. Dios no es un Dios tirano, no es un Dios dictador.
Dios no es un Dios que tiene doble intención, que tiene malas intenciones. Dios es 3 veces santo y su santidad, su justicia está en una perfecta armonía con su soberanía. Dios es un Dios de venganza, dice la Escritura, pero es una venganza santa, algo que usted y yo no podemos hacer por nuestro pecado. La soberanía de Dios en el sufrimiento. Y es por eso que nosotros nos hacemos la pregunta. Jacobo no fue liberado de la muerte por el Señor, pero Pedro sí fue liberado por el Señor. ¿Por qué? ¿Será que Dios quiere más a Pedro que a Jacobo? Pero Pedro lo negó. No se olvide que Pedro lo negó, hasta maldiciendo lo negó. Pero ¿por qué fue liberado Pedro? Como veremos después. Pero Jacobo no. Y Dios en su soberanía permitió que Jacobo fuera muerto. Quizás usted se ha hecho muchas veces esa pregunta. ¿Por qué él no pasa por lo que yo paso? Quizás él tiene una vida más santa que usted o que yo. O quizás lo que usted está viviendo son las consecuencias del pecado. ¿Por qué él no pasa tantas cosas como yo? ¿Por qué él tiene más económicamente que yo? ¿Por qué él tiene 2 carros y yo no puedo? ¿Por qué él tiene una casa y yo no tengo? ¿Se ha hecho esas preguntas? Quizás es hora que vaya tratando de entender de que Dios es soberano y vuelvo atrás, por así decirlo, de que Él hace lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere, donde Él quiere, a la hora que Él quiere, y no le debe explicaciones a nadie, en su perfecta divinidad. No se olvide, los atributos divinos están en una perfecta armonía. El amor está completamente conectado con su justicia. Es por eso que hay que tantas personas se equivocan al decir, sí, Dios es solo amor, 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 y Él me ama con mi pecado, el Dios nos va a perdonar a todos porque Él es amor, pero el amor está conectado perfectamente con su justicia, en una armonía perfecta, su santidad, su amor, su misericordia y su soberanía. Quizás la pregunta es, ¿por qué Dios hizo eso? Permítame leerle uno de mis versículos favoritos que hay en la Escritura, que es Romanos capítulo 11, versículos 33 y 36 al 36. La soberanía de Dios en el sufrimiento. ¿Por qué Dios permite que yo sufra? Porque Dios ha permitido esta enfermedad. Porque Dios ha permitido esta situación económica que me hace llorar. Porque no puedo dormir quizás a veces pensando en eso. Oh Dios, ¿por qué cerraste las puertas? Porque Él es soberano. Y Él en su santidad, en su amor y en su justicia tiene un propósito. Él sabe, Él sí sabe por qué hace las cosas, mis amados hermanos. No es como a veces nuestros adolescentes o yo cuando era adolescente. ¿Y por qué haces eso? No sé. A veces nosotros no sabemos por qué hacemos las cosas. Dios sí sabe. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Él es Dios. Fíjese, cuán insondables son sus juicios. ¿Usted no cree que lo que estamos viviendo ahora es un tiempo de juicio de parte de Dios? Escuchaba un devocional de una persona que le decía, este tiempo de virus, de cuarentena, de todo lo que estamos viviendo, es un stop, es un pare de Dios para el hombre para decirle un minutito. Aquí estoy yo. Yo soy Dios y mis juicios son insondables e inescrutables sus caminos. Mi amado hermano, jamás en nuestra mente finita alcanzaremos a entender o a comprender la soberanía absoluta de Dios y sobre todo en el sufrimiento. Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Me encanta este pasaje. Mi amado hermano, cuando usted tenga esas dudas y diga, ¿por qué no entiendo? Porque son insondables sus juicios e inescrutables su camino.
usted es criatura, yo soy criatura, Él es creador, Él es Dios. Es por eso que su palabra nos muestra que Él es un Dios inescrutable en sus caminos. ¿Quién va a entender la mente del Señor en su soberanía en el sufrimiento? Pero le pido por favor que me acompañe, empecemos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Pastor, todavía no salimos de Hechos capítulo 13, mi hermano, podríamos estar hablando toda la vida de Hechos capítulo 13, perdón, Hechos capítulo 12, versículo 1, Hechos 12, 1. En aquel mismo tiempo, Hechos 12, 1, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Si era Hechos 12, me adelanté a Hechos 13, Hechos 12. Ahora usted lee esto y dice, mira qué bueno, mira Herodes. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. O sea, este señor, Herodes, tomó a algunos con el propósito de maltratarlos. Nada más. ¿Y quién era este Herodes? Esta joyita. Este Herodes era el rey Herodes Agripa I, que nos cuenta la historia. Este rey Herodes Agripa I era nieto de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande, como nos dice Mateo 2:16, fue el que mandó a matar a todos los niños de 2 años que había en Belén, menores de 2 años que había en Belén. Imagínense, Herodes el Grande, el abuelo de este señor, Herodes Agripa I, fue el que mandó a matar a los niños menores de 2 años. Y Mateo 14 nos muestra que Herodes Agripa I era sobrino de Herodes Agripa. Y este Herodes Agripa fue el que mató, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, estos Herodes eran unos asesinos, eran unas personas sin misericordia, eran personas crueles que se gozaban en el maltrato de los demás y jugaron gran parte de la historia del cristianismo. Uno de ellos fue el que mandó matar a Juan el Bautista. ¿Por qué Dios lo permitió? Si era Juan el Bautista, uno de los más grandes profetas que ha pisado la tierra, la soberanía de Dios permitiendo eso, porque la vida de Juan el Bautista, si usted ve, ya había terminado su tiempo, ya había terminado su ministerio, ya había terminado el propósito por el cual había aquí estado en la tierra. El que abría el camino para el Mesías era hora de irse. Y este nieto, Herodes el Grande, fue el causante de eso con los niños. Ahora, la Biblia nos dice que echó mano, los tomó a la fuerza. La idea de esa frase, echó la mano, es que puso la mano con fuerza, con violencia sobre estas personas. A algunos de la iglesia. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿Y por qué a los apóstoles? No se olvide que la persecución en Jerusalén había dispersado a los creyentes que habían huido. Solo quedaban los apóstoles. ¿Por qué se quedaron entonces los apóstoles? ¿Por qué se quedó Jacobo en ese lugar? Y la Biblia dice que tomó a algunos de ellos de la iglesia para maltratarles, hacer daño, un trato despiadado y cruel era que le daban a los apóstoles, entre tanto que Jacobo y Pedro. ¿El Dios soberano lo permite? Claro, por supuesto. Él está en control. ¿Se goza en eso? No, Dios no se goza en eso. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Dios va a ejecutar su plan. Quiero decirle que el Dios soberano, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y perdone que se lo diga así, Él es el actor principal en esta película, no nosotros. Por eso cuando yo escucho a veces o leo en Facebook, escucho cosas, ay, sí, Dios va a cumplir todos tus sueños. Él va a cumplir todos tus deseos, mi amado hermano, Él va a cumplir su plan para su gloria y su honra. Él es creador, nosotros somos criaturas y el Dios soberano permitió eso. Una de las tantas cosas que el Señor me ha permitido vivir en estos 10 años en Pontevedra, pastoreando esta iglesia local por su gracia y misericordia, fue la vez que falleció un hermano de nuestra iglesia llamado Carlos. No sé si alguno de ustedes se acordará de él. Él tenía un pequeño negocito
donde vendía hamburguesas y le estaba yendo muy bien y justo se puso al lado de una venta de empanadas y al parecer tuvo algunos inconvenientes. Él iba con su esposa a la iglesia, Carlos, no me acuerdo el nombre de ella ahora, y él una noche fue baleado por unos delincuentes al salir de ese negocito donde él trabajaba. 5 o 6 balazos y lo remataron en el piso. Cuando por primera vez llegamos con mi esposa a la funeraria, al ver ahí ella lo único que me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en esos 2 días de velatorio, de funeral, de predicación, de estar con ellos, era la constante pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre le dije, no lo sé, yo soy un ser humano, una mente finita. Lo único que sé es que Dios es soberano, lo ha permitido en su amor y misericordia, y Él tenía un propósito y un plan para el hermano Carlos, y Él permitió que fuera así, como lo permitió con Esteban. Dios es soberano, Dios usa el sufrimiento. Versículo 2, Hechos 12:2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, literalmente degolló a Jacob. Esa es la palabra, mató a espada, literalmente es lo degolló, le cortó la cabeza, lo degolló a Jacobo. Dios soberano permite la muerte del apóstol Jacobo y de esa forma. Uy, qué Dios tan cruel. No, es un Dios sabio, es un Dios de amor y misericordia. La tarea de Jacobo había terminado. La vida de Jacobo había terminado. El ministerio de Jacobo había terminado. Era hora de que Jacobo partiera a casa. Porque no se olvide que somos pasajeros en este lugar, peregrinos. Y Dios quiso llevarlo de esa forma. ¿Cómo lo va a llevar a usted? No lo sé. ¿Cuántos años va a vivir usted? No lo sé. ¿Cuántos años voy a vivir yo? ¿Cómo voy a morir yo? No lo sé, pero el Dios soberano ya lo tiene absolutamente orquestado. Porque la soberanía de Dios en el sufrimiento, Dios lo usa para su gloria y su honra, para cumplir su propósito. Era el momento que Jacobo partiera y de esa forma. Dios soberano permitió la muerte de Esteban, trajo tristeza. Hombres piadosos lo lloraron. Dios soberano salvó a Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9 de Damasco. Eso trajo alegría. Dios soberano permitió la muerte de Jacobo. El Dios soberano va a cumplir su plan. Y algunos detallitos que nosotros quisiéramos aprender en esta noche. Jacobo muere a manos de un rey asesino. ¿Cuántos creyentes en la historia han partido de este mundo en situaciones que uno no puede entender o explicarse? Pero Jacobo murió a manos del rey Herodes, un asesino. Muere en una forma violenta, degollado. Mi padre espiritual llamado Jorge Daud, un hombre que amé mucho en el Señor, que ayudó muchísimo en mi vida de comienzos, murió en un accidente automovilístico. En un camino de Buenos Aires hacia San Miguel del Monte, en el Instituto Bíblico en Palabra de Vida, explotó su rueda, volcó su camioneta y murió en una forma instantánea y quedó irreconocible. ¿Por qué? El Dios soberano sabe por qué. Era la hora, era el momento para Jorge Daud. Probablemente no hubo un juicio para Jacobo, ¿no? ¿Qué juicio iba a ir con este señor Herodes? Ah, pero esa es una injusticia. Es el primer apóstol que parte de este mundo. No se menciona nada de su entierro, y fíjese el detalle, que no lo reemplazan por otro apóstol como en el caso de Judas. Permítame mostrarle lo siguiente. Él hace lo que quiere con Jacobo. Él lo llamó, era su apóstol. Él lo llamó, lo entrenó, lo enseñó. Cuando él quiere con Jacobo, ese día, esa hora, ese minuto, fue el final de la vida de Jacob. Como él quiere, fue a espada,
fue degollado. Esa fue la forma. ¿Cuál fue la forma de Esteban? Apedreado. ¿Cuál fue la forma del apóstol Pablo? También decapitado. Con él, con quien él quiere, con Jacobo, y usó a Herodes, donde él quiere y a la hora que quiere, y no le debe explicaciones a nadie. ¿Está pasando por momentos difíciles? Hay tristeza, dolor, enfermedad, angustia en su vida. Allá arriba Dios está riéndose y diciendo, ¡ah, mira cómo sufre, mira! No, Dios no está haciendo eso. Nuestra mente finita no lo va a entender, pero la Escritura nos dice que Él es soberano y que la soberanía está atada al amor, a la justicia, a la misericordia, al cuidado de Dios para cada uno de nosotros. Dios se llevó a Jacobo. Ahora, ¿qué habrá pensado Juan, el hermano de Jacobo, el apóstol del amor, llamado el discípulo amado? ¿Cómo habrá tomado la noticia? Imagínese usted. Claro, a Pedro lo libera y a mi hermano muere. Imagínese, y así pensamos nosotros. ¿Por qué a mí? Capaz estoy solo haciendo una suposición. Capaz que Juan dijo, si Pedro lo negó, y a él sí, y a Jacobo no. La soberanía del Señor es absoluta y total. Y el Dios Todopoderoso es el que permite, abre puertas y cierra puertas. Él es el que da y que quita. Él es el que sana y no sana. Él es el que da la vida y quita la vida. Él es el que enriquece y empobrece. Él es el que abre puertas y cierra puertas. Él es el Dios soberano. Y Dios le dijo a Jacobo, no, es hora de ir a casa, es hora de partir y va a ser a través de esta forma. Y a Pedro, bueno, la Biblia nos dice en el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Qué detalle tan fundamental. Ahora, este señor Herodes era un gobernante que siempre se llevó mal con los judíos y quiso agradarlos. Como cualquier político quiere agradar a las personas con tal de que estén bien con él y él sigue siendo a su vida. No vamos a hablar de política. Y también hizo prender a Pedro. Es el tercer arresto de Pedro en lo que llevamos del libro de los Hechos. Pedro llegaba a la cárcel y los carceleros, hola Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez por acá. La Biblia nos dice en Hechos 4:3, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor abriendo las puertas de la cárcel de noche y sacándoles, dijo. Mis amados hermanos, es la tercera oportunidad en que Pedro es apresado. La soberanía de Dios va trabajando lentamente en ese apóstol que un día lo negó, de carácter fuerte, impulsivo. Dios va trabajando en eso. Vamos a ir terminando. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Ese detallito, eran entonces los días de los panes sin levadura. Usted está estudiando Lucas, el Evangelio de Lucas, y sabe que él es muy meticuloso en la información. Nuestro hermano Cornelio, si Dios lo permite, estará con Lucas, el Evangelio de Lucas. Y los panes sin levadura era parte de la festividad judía que se unía a la Pascua. Se llamaba así debido a que durante los días de la celebración de la Pascua no se podía comer pan leudado ni podía haber levadura en la casa. Esos días, dentro del programa de la semana de la Pascua, era de gran solemnidad. Es por eso que Herodes tuvo que esperar para ejecutar a Pedro. Justo fue apresado en ese tiempo. Qué suerte, ¿no? Qué casualidad. Que justo lo apresan en los días de los panes sin levadura. Qué casualidad. Justo. ¿Casualidad? La perfecta
y soberana voluntad de Dios. La voluntad soberana de Dios en el sufrimiento. Dios sabe que usted está pasando por momentos difíciles. Dios sabe que ya los ahorros se van quizás chanchito o marranito. En Chile se dice chanchito, que el marranito ya me está mirando y las moneditas suenan adentro. Dios sabe, el Dios soberano sabe que se quedó sin trabajo. El Dios soberano sabe que le bajaron el sueldo. El Dios todopoderoso sabe la situación que usted está viviendo porque Él es soberano y Él hace lo que quiere, a la hora que quiere, con quien quiere, cuando Él quiere. Mis amados hermanos, ese es el Dios soberano y quisiera terminar en esta noche antes de ir a los motivos de oración. Vaya preparando su motivo de oración. Quisiera volver a leerles el versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que fuese recompensado? Cuando diga Dios es soberano, en mi vida entienda que Él hace lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, a la hora que quiere, donde quiere, como quiere, con su vida y con la mía, con sus hijos, en su perfecto amor, justicia, misericordia, santidad, todos sus atributos divinos perfectamente unidos. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Ahora, ¿dónde choca la soberanía de Dios con nuestra oración? Le quiero dejar una pregunta para que la estudie, la investigue. Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, 12:4, lo puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la iglesia, en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿En dónde se une la soberanía de Dios con la oración de su iglesia? ¿Será que nosotros le vamos a doblar la mano? Y alguien podría decir, bueno, ¿para qué oramos si Dios va a hacer su perfecta voluntad? Él es soberano. Si Dios lo permite, el próximo miércoles veremos la liberación milagrosa de Pedro en la soberanía de Dios. Investigue, estudie, pero la iglesia hacía sin cesar la oración a Dios. ¿Qué pedirían? Dios, libéralo. Dios, sácalo de ahí. Algunos dirían, Dios, déjalo ahí porque te negó. Dios, déjalo ahí. ¿Cómo sería la oración de la iglesia? ¿Es correcto orar, Dios, sáname? Si Dios en su soberanía ha permitido la enfermedad. Dios hace esto. Simplemente le digo, ¿para qué oramos? La respuesta es muy sencilla, porque Dios dice que oremos. Si Dios lo permite, el próximo miércoles estaremos siguiendo con este estudio de el sufrimiento de los primeros cristianos en el libro de los Hechos. Espero que este pensamiento haya sido una bendición para usted de la soberanía de Dios en el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento por su gracia y su misericordia. Amén. Oramos y luego vamos a los motivos de oración para esta noche. Yo tengo uno para pedirles. Padre, gracias en esta noche por tu soberanía perfecta, unida al amor, a la misericordia, a tu gracia, a tu santidad, a tu justicia, y te damos gracias porque tú permites el sufrimiento en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida del apóstol Jacobo. Era el día, la hora, el lugar, el momento y la forma en que tú decidiste llevarlo. Y damos gracias porque Él está contigo por toda la eternidad y nunca más experimentará el sufrimiento. Yo le quiero pedir esta noche, mi amado hermano o hermana, en esta noche, que ahí en el silencio de su corazón, usted pueda reconocer en su vida que Dios es soberano.
Y puede decirle en el silencio de su corazón, Dios, tú eres soberano en mi vida. Lo que estoy viviendo, tú lo has permitido. Tú lo sabes. Tú estás en control de eso. Aunque todos los demás digan que estoy loco, tú sabes por qué me quedé sin trabajo. Tú sabes por qué mis ahorros ya se van acabando. Tú sabes por qué me bajaron la mitad del sueldo. Tú sabes por qué no he podido todavía ir a trabajar. Tú eres soberano en mi vida. Y después, mi amado hermano, cuando usted solo, sola, usted le puede decir ahí en el silencio de su corazón, pero cuidado con lo que va a decir, piénselo. Dios hace con mi vida lo que tú quieras, cuando tú quieras, a la hora que quieras, como quieras, y no necesitas darme ninguna explicación, porque tú eres dueño, Señor y creador de todas las cosas. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.